Luis Ramiro Beltrán, a quien todos habéis visto ya en estos días aquí participando, es boliviano, es orureño. Creo que en el programa sigue poniendo algo que todavía es erróneo, ¿no? Pero que no está muy lejos de decir la verdad, aunque creo que pone presidente de la Corte Electoral Boliviana. Desde hace unos pocos días no es presidente de la Corte Electoral Boliviana por decisión voluntaria, después de dirigir el proceso electoral en Bolivia, que ha sido el proceso más democrático que ha existido en este país, donde ha trabajado con una perspectiva de comunicación para conseguir una amplia participación, con un 80% de participación en unas elecciones en Bolivia, teniendo en cuenta que es un pueblo que reúne más de 30 etnias diferentes, hacerle llegar el mensaje para que acudan a las urnas y ejerzan su derecho democrático, ha sido básico. Y después de esta ardua e intensísima labor, él ha dicho que pone fin para volverse a dedicar a lo suyo, que es la comunicación, y seguir haciendo de maestro entre nosotros. Luis Ramiro, como decía, es boliviano, doctor en comunicación social por la Universidad de Michigan, especializado en sociología, se inicia en la comunicación educativa para el desarrollo como especialista en ayudas audiovisuales del Servicio Agrícola Interamericano de la Paz en Bolivia. Ha sido asesor de numerosos organismos internacionales como la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, Naciones Unidas en Venezuela, el Banco Interamericano de Desarrollo, UNESCO, asesor del Banco Mundial en materia de comunicación. Su trayectoria docente le ha llevado a recorrer prácticamente y a vivir prácticamente en casi todos los países de Centro, Sudamérica y Caribe. Requerido por numerosísimas universidades latinoamericanas como conferenciante, ha sido catedrático visitante en Stanford y Ohio, instructor de la Universidad de Michigan, profesor en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, conferenciante y disertante en el Instituto de Estudios Transnacionales y en el Instituto para América Latina. En la década de los 70, como científico social, destaca por la crítica de la situación de comunicación en América Latina, figurando como uno de los principales teóricos de la democratización de la comunicación. Y su relevancia internacional le llevó en el año 83 a recibir el premio McLuhan de comunicación. Tiene el orgullo, y podemos tener el orgullo de ser el único latinoamericano que ha recibido este prestigiosísimo premio internacional. Podría estar mucho más tiempo hablando del currículum de Luis Ramiro, ampliamente conocido y reconocido en América, y que pretendemos que en Europa también siga siendo referente. Yo diría que ha sido la persona que ha conseguido que la comunicación latinoamericana, la comunicación por la democratización de Latinoamérica, tuviera un reconocimiento en los Estados Unidos, en un momento en que los Estados Unidos ejercían el liderazgo y donde estaban los popes de la comunicación, y cambiara sus tesis y su discurso trasnochado en favor de las tesis que defendían los latinoamericanos. Yo creo que esa ha sido su gran aportación. Y me quisiera quedar con... Hubiera sido injusto no haber dado todos estos datos y otros muchos más, pero me quisiera quedar con una breve reseña de una persona muy querida para él, que es Nora Olaya de Beltrán, su compañera colombiana, y que dice textualmente: detrás del cortinado de la fama está una persona llana y entrañable. Un Beltrán que en su tierra natal fuera inspector de tránsito honorario a sus 15 años de edad y jefe de redacción de un diario a los 16, que a los 17 alternaba en un foro neoyorquino con figuras de la época como el millonario Nelson Rockefeller, el cardenal Spellman, la actriz sueca Ingrid Bergman y el político peruano Víctor Aya de la Torre. Que a los 19 fuera desde locutor, publicista y fotógrafo hasta corresponsal en una guerra civil y por un rato detective privado. Que a los 20 fue secretario inspector de la Municipalidad de La Paz, que a los 21 fundara el semanario humorístico Momento, cuya portada fue precursora de Las Bellas con Poquita Ropa, en el que él escribía una chispeante columna con el seudónimo de Inocencio A. Vivado. Que en la madurez fundó el programa de la Reforma Educativa Boliviana sin prejuicio de escribir letras para boleros de Raúl Chau Moreno, y que fue catedrático visitante en Stanford, Ohio y Michigan, sin dejar de canturrear en quechua y en aymara. Que ser ahora consejero de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore en comunicación para la salud no le priva de jugar al sapo ni de bailar cha-cha-cha, merengue y cumbia. Y que fue buen hijo y para Nora buen esposo. Gracias, Luis Ramiro. Gracias, todo Manuel, tuyo. gracias. Millón de gracias, querido Manuel, por tus gentilísimas palabras de presentación.
y gracias a todos ustedes por estar presentes aquí en este momento. Mis congratulaciones a los organizadores del Cuarto Congreso de Radios y Televisiones Locales Públicas y Alternativas y el segundo Foro de UNARTE. Y yo les agradezco mucho su gentil invitación para participar de una actividad tan importante y les expreso mi complacencia por el interés que a mí me ha sorprendido que hubiera a este grado en España en materia de comunicación para el desarrollo. Uno siempre piensa que en los países desarrollados ya esa materia no tiene mucho interés o mucho sentido, y me solaza mucho que ese no sea el caso en España y de que haya aquí interés. Se me ha encomendado ocuparme del tema precisamente de la comunicación y el desarrollo democráticos en Latinoamérica. Yo les pido excusas desde ya por tener que hacerlo muy esquemáticamente, como una visión panorámica más o menos de un fenómeno que ya tiene algo más de medio siglo de existencia en mi región. Es decir, es tanta la materia que se podría manejar en ese lapso que me temo que no alcance el tiempo, pero confío, sin embargo, que a pesar de esto podría ofrecerles una idea de lo esencial de lo vivido en estos 50 años en materia de teoría y práctica de esta disciplina en mi parte del mundo. Pero antes, quiero expresar especialmente a mi colega y amigo Manuel Chaparro y a sus compañeros de EMA-RTV, mi más sincera y afectuosa felicitación por la productiva tarea que cumplen dentro de España y por su fraterno acercamiento cooperativo a instituciones de América Latina igualmente comprometidas con el sueño de la comunicación alternativa. A ver cómo nos va en la lucha contra el tiempo. Por favor, cuento con sus oraciones. ¿Qué es la comunicación para el desarrollo? Es una primera pregunta casi inevitable. Otra es cuáles fueron sus orígenes. Una tercera es cómo evolucionó esa disciplina en Latinoamérica. Y la cuarta sería cuáles son aparentemente su estado actual y sus perspectivas. Eso es lo que trataremos de hacer lo más esquemáticamente posible. En cuanto a la naturaleza de la comunicación, vale la pena comenzar por decir que no existe una definición universalmente válida y difundida sobre esa naturaleza, que tenga un carácter genérico, se llama genéricamente comunicación para el desarrollo. Pero tres conceptualizaciones de esta han prevalecido en América Latina. Dos de ellas, la comunicación de apoyo al desarrollo y la comunicación de desarrollo, son de fuente foránea a la región. Y la tercera, que es la comunicación alternativa para el desarrollo democrático, es oriunda de América Latina. Pero repasemos los conceptos básicos de esto. La primera, dicho, es la comunicación en sentido de tiempo, es decir, la más antigua es la primera. La comunicación de apoyo al desarrollo es el uso de los medios de comunicación masivos, interpersonales o mixtos como factor instrumental para el logro de las metas prácticas de instituciones que ejecutan proyectos específicos en pos del desarrollo económico y social. Un papel instrumental, básicamente. La segunda definición es la comunicación de desarrollo, simplemente. Es la creación, gracias a la influencia de los medios de comunicación masiva, de una atmósfera pública favorable al cambio que se considera indispensable para lograr la modernización de sociedades tradicionales mediante el adelanto tecnológico, el crecimiento económico y el progreso material. O sea, a diferencia de la otra que es específicamente instrumental, este es, por así decirlo, ambiental, no en el sentido ecológico, en el sentido de una creación de atmósfera, un clima propicio al cambio de conducta, al cambio social para hacer el desarrollo. Y la tercera, la nacida en América Latina, y la más nueva de las tres, es la comunicación alternativa para el desarrollo democrático. Ahí los adjetivos son muy importantes. En esencia, ¿en qué consiste? En la expansión y el equilibrio en el acceso de la gente al proceso de comunicación y en su participación en el mismo, empleando los medios masivos, interpersonales y mixtos, para asegurar, además del avance tecnológico y del bienestar material, la justicia social, la libertad para todos y el gobierno de la mayoría. O sea, esto viene a ser fundamental en América Latina, donde si no hay eso, no hay desarrollo verdadero, no hay desarrollo democrático.
Veamos los orígenes de la práctica, porque la teoría tardó bastantes años en aparecer, la teoría en la escena, la práctica comenzó mucho antes. No hay unas fechas absolutamente rígidas, históricas, pero hay dos hitos fundamentales del año, hay una temporada así, del año 48, digamos, poco después de terminada la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué tiene importancia ese dato? Porque uno de los dos formatos que nacieron entonces en el mismo periodo, en el mismo año, nació en Estados Unidos. ¿A qué se debía? El presidente Truman estableció un programa de asistencia técnica a los países que habían colaborado con Estados Unidos con la causa aliada durante la guerra, para que se desarrollaran. Entonces, asistencia técnica y financiera. Un discurso, en el discurso que hizo, el punto cuarto de ese discurso planteaba la asistencia técnica, y de ahí se le dio en llamar generalmente asistencia del punto cuarto. Estuvo y está a cargo de un organismo creado ex professo en el Departamento de Estado de Estados Unidos, que hoy se llama USAID. USAID, ha cambiado de nombre varias veces, pero hoy se llama USAID, está hace ya varios años. Los principales programas de eso estaban destinados a apuntalar el desarrollo nacional en materia de agricultura, de educación y de salud. O sea, mejorar la cuestión alimenticia, la cuestión de educación y salud, era el énfasis que puso la asistencia a eso. Y de ahí nacieron por eso las primeras tres ramas de comunicación técnico-educativa para el desarrollo, que se llamaban, respectivamente, extensión agrícola, educación audiovisual e información sanitaria. Y fue en el ejercicio de esas tres disciplinas o subdisciplinas que se fueron formando en la década de 1950 los primeros profesionales a quienes se pudiera llamar especialistas en comunicación para el desarrollo en América Latina. Ahora, ese es uno de los dos orígenes simultáneos a partir del año 48. El otro origen, el que es en nuestras tierras de América Latina, es el siguiente. Se dio en dos países. Se dio con el mismo medio en dos países bajo dos formatos. O sea, la radio en Colombia por una parte y la radio en Bolivia por otra parte. La radio en Colombia comenzó con simplemente un sacerdote de un pueblito perdido en la montaña que se llama Sutatensa, un pueblito llamado Sutatensa. Tenía ansiedad de llegar a los feligreses o más bien les costaba mucho a sus feligreses llegar hasta la iglesia. Entonces lo que él comenzó por hacer fue un equipo muy rústico de radio, alámbrica. Comenzó con las finquitas vecinas a ponerles alambres a los señores porque no llegaban a la iglesia, entonces que la iglesia llegara a ellos. Y ese pequeño experimento que hizo con las uñas el curita, iba a dar crecimiento a lo que llegó a ser el instituto más grande del mundo en materia de educación no formal para la agricultura o para el desarrollo rural, que llegaría a llamarse Acción Cultural Popular, ACPO. ¿Por qué pasó eso? Porque el padre Salcedo, se llamaba Joaquín Salcedo, se dio cuenta muy pronto de que a la gente no le gustaba oír solamente la cuestión de adoctrinamiento religioso, sino que esperaba otras cosas, de este esparcimiento hasta educación. Entonces les dio un poco de música nacional y algo de alfabetización. Ese fue el comienzo del cambio de lo que había nacido solamente para fin de adoctrinamiento religioso. Y llegó a ser una organización gigantesca y de una eficacia increíble, con apoyo del gobierno de Colombia y del gobierno holandés y en parte del gobierno alemán. Con ese apoyo de la emisorita de juguete con que comenzó el padre, 12 años después tenía 4 emisoras con 850 kilowatts de salida. O sea, más o menos la misma potencia del sistema de Fidel Castro. Los dos grupos más potentes de América Latina habrían sido entonces ellos, lo que iba a ser Fidel Castro después, ¿no? Entonces, el padre inventó una pequeña estrategia de comunicación para el desarrollo que se llamó escuelas radiofónicas, que consistía básicamente en grupos de comunidad, grupos de voluntarios de comunidad pequeños, más o menos, no más de 20, 25 en cada pueblito, que trabajaban en dos formas, recibiendo programas de radio especialmente producidos para ellos, en varios campos, en agricultura, en educación, en salud, en recreación, etc. Y con la guía de un llamado monitor, o sea, un líder de la comunidad entrenado por los propios curas en 3 institutos de campo que tenía,
Entonces, la idea era que después de lanzar el programa había discusión y, si posible, toma de decisiones para la acción por la gente, para el desarrollo. A esa estrategia se llamaba educación radiofónica y tuvo un impacto enorme, no solamente en Colombia, sino fuera de Colombia. Lograría inclusive armarse, digamos, un servicio internacional de apoyo a otros países de la región para que tuvieran, andando los años, emisoras semejantes. ¿Ya? Esa es la historia súper sintética de ACPO, o sea, Acción Cultural Popular de Colombia, y su estrategia llamada radioescuelas. La otra experiencia simultánea, pero completamente distinta, aunque es con el mismo medio, fue la de Bolivia, especialmente a partir del año 52, cuando hubo una revolución social y política muy profunda, pero comenzó en el año 48. Son las muy famosas en Sudamérica emisoras mineras sindicales de Bolivia, que llegaron en 10 años a ser como 30. Y no son famosas por su potencia ni por sus instalaciones, ciertamente, sino por su formato y su manera, el servicio que prestaron a las comunidades. Estas emisoras tenían un alcance mínimo, ¿no?, de medio kilowatt, 1 kilowatt, la que tenía 1 kilowatt ya era importante. Sí, pero llegaban justamente a las comunidades. ¿Cuál es la característica principal? Primero que todo eran autogestionarias, es decir, cada pequeño sindicato, no la federación, cada pequeño sindicato lo sostenía y lo operaba por su libre cuenta con sus decisiones completamente. Y segundo, por su estrategia. La estrategia de ellos fundamental era el micrófono abierto. Es decir, llevarle al pueblo la posibilidad de decir su palabra. Entonces, ellos no hacían, el estudio era, qué sé yo, un pequeño cuartito de cualquiera de los trabajadores mineros. Piense que era gente que ganaba $1 al día por 12 o 14 horas de trabajo en el interior de la mina bajo unas condiciones espantosas. Así que ganaban $30 al mes. Sin embargo, de esa miseria, que no les alcanzaba ni para la salud de los hijos, ellos ponían plata para comprar la emisora y mantener su emisora. Ese grado de compromiso tenían con la comunicación, su necesidad de expresarse. ¿Por qué? Porque las emisoras del Estado les atacaban a ellos. Y las emisoras comerciales los desconocían, no les tomaban en cuenta. Entonces no tuvieron más remedio que hacer su propio sistema de comunicación y llegó a formarse una cadena de 30 de esas pequeñas emisoras que tuvo después una gran importancia política, inclusive en circunstancias de una dictadura secante que cerró todos los medios, pero no pudo cerrar estos. Estas emisoras, no hay tiempo para darles información, estas emisoras fueron muchas veces amagadas, fueron muchas veces destruidas, sus operadores encarcelados, algunas veces heridos, otras veces muertos. Es decir, a lo largo de los años, distintos gobiernos civiles y militares reprimieron el ejercicio de este gran ensayo de comunicación alternativa. Pero quedan solamente 3 de estas emisoras hoy, pero su valor histórico no ha desaparecido. Junto a eso se desarrolló también en Bolivia, y aquí nuestro colega Donato Ayma, mi querido amigo y compatriota que está hoy con nosotros, les podrá contar con más detalle, pero se creó un sistema de radio semejante al de Colombia, pero con otro enfoque, que llegó a constituir la cadena más grande, que se llama ERBOL, Escuelas Radiofónicas Bolivianas. Son emisoras educativas que sustenta la iglesia, pero que están manejadas por campesinos o por gente de las ciudades, en la forma que ellos estiman convenientes, con alguna guía de algún sacerdote, pero en la forma una de las emisoras cabeceras es donde Donato trabajó. Esa emisora tenía la máxima potencia, que en realidad tenía 10 kilos, pero operaba con 5, lo cual en Bolivia es desusado. Habrá 4 o 5 emisoras que trabajan con 5 o 10 kilos de salida, y trabajaba básicamente en idioma aymara. Donato es trilingüe, habla quechua, aymara y español. Confieso que muero de la envidia. Sí. Perfecto. Y fue el informador estrella de Radio San Gabriel, de esa emisora, una de las emisoras cabeceras del sistema. Bueno, habrá más tiempo para eso. Saltemos entonces de esa práctica decana, por así decirlo, en América Latina, al origen de la teoría. ¿Cuándo comienza la teoría de esto? ¿Cuándo comienza la gente a reflexionar sobre la comunicación para el desarrollo? Los orígenes de la teoría son norteamericanos. Es en Estados Unidos donde surgen los primeros investigadores y pensadores
que van a reflexionar sobre la materia. El primero es Daniel Lerner, un sociólogo del famoso MIT, del famoso instituto de Massachusetts Institute of Technology, Daniel Lerner. Publicó un libro con datos de 57 países del mundo, el año 58, que se llama La extinción de la sociedad tradicional. El enfoque es decir, desarrollo es pasar de la tradicionalidad a la modernidad. Eso es desarrollo. Entonces, bajo ese enfoque, el señor hizo el estudio, encontró datos que demostraron la correlación muy estrecha entre comunicación y ese desarrollo, donde quiera que fuera, en el país que fuera, siempre donde estaba la una, donde estaba el uno, estaba la otra. Pero, entonces, ¿cómo podemos súper sintetizar las funciones que él le atribuía a la comunicación? Eran fundamentalmente estas. Primero, crear nuevas aspiraciones en la gente. Segundo, propiciar el aumento de la participación de la gente en actividades de la sociedad. Tercero, apuntalar el crecimiento del nuevo liderazgo que necesita un país para que haya cambio social. Y cuarto, enseñar empatía. ¿Qué empatía? Simplemente la capacidad de ponerse en el pellejo del prójimo, bueno, zapatos del otro, como queramos llamarle. Esa capacidad de proyectarse en la otra persona para entenderla, él la considera crucial según sus medidas para el desarrollo. Advirtió además que la modernización de un país parecía seguir estas etapas. Primero comenzaba por la urbanización, cuando la gente dejaba de ser agraria, comenzaba el desarrollo, o sea, cuando la gente pasaba a las ciudades. Luego, o sea, esto incluía, pues, también llevaba aparejada la industrialización, porque la gente iba a trabajar en las industrias. Luego la participación en los medios de comunicación, cuando la gente comenzaba a comprar revistas, a escuchar televisión, entonces al principio no había televisión, claro. Luego el alfabetismo y finalmente la participación política, es una escala así de 4 pasos, es decir, que el desarrollo se daba así, en esa forma escalonada. Bien, por supuesto el señor dijo muchísimo más, no tenemos tiempo sino para lo más indispensable. Esto del año 58, el año 62 surgió otro sociólogo, también en Estados Unidos, Everett Rogers, ¿no?, que se hizo famoso por sus estudios sobre difusión de innovaciones. Encontró muchos estudios sobre difusión de innovaciones en todo el mundo y fundó una base teórica de la difusión de innovaciones que ha tenido mucha importancia, mucha reverberación. Para él, ¿qué era una innovación? Una idea percibida como nueva por un individuo y comunicada por determinados canales a lo largo del tiempo entre los miembros de todo un sistema social. Entonces, él halló que había etapas para que pase de una persona hacia toda la comunidad cualquier innovación, había etapas. La primera etapa era el interés, la gente primero se anoticiaba de algunas cosas y no le importaban, pero si le importaban, si le interesaban, pasaba a la segunda etapa, que era la evaluación, hacer un juzgamiento, y si le convencía la evaluación, hacía la prueba, ensayaba directamente, y si la prueba le daba buen resultado, adoptaba. Pero la adopción se desarrollaba con gran lentitud. Solo un grupo muy pequeño adoptaba temprano, ¿no? Eran los llamados innovadores, los que primerito, y estamos hablando de cualquier innovación, ¿no?, desde una nueva marca de cigarrillos hasta un tractor diferente o una nueva medicina, de cualquier innovación. Entonces, primero unos pocos adoptan, luego les siguen otros, se llaman adoptadores tempranos y adoptadores tardíos un poco. Y al otro extremo del espectro hay unos que nunca adoptan, se llaman rezagados. Pero en el medio, grueso y central, está toda la comunidad, solamente que para que toda la comunidad llegue a adoptar pasan años. Sí, la adopción es un proceso lento, de imitación, de consejo, y él encontró que tenía muchísimo que ver con la comunicación en 2 aspectos. Los medios de masa para la parte de alertamiento, para la etapa de despertar el interés. Y a la hora de hacer la prueba y tomar la decisión de adopción, los vecinos, la comunicación interpersonal, los amigos. Eso en esencia. Bueno, sus teorías han sido muy famosas, es uno de todos los padres fundadores de la teoría, digamos, es el único que continúa trabajando, enseña en la Universidad de Albuquerque, en Nuevo México. El señor Lerner ha fallecido hace unos pocos años, y también, no mencionaré más que otros 2, hubo una pléyade, hubo mucha gente, pero los mencionaré solamente al otro. El otro era un tecnólogo de comunicación que se llamaba ETL de Sola Pool, P-O-O-L, Pool, ETL de Sola Pool. Y este señor
también encontró que las funciones de los medios eran forjar en la mente de las personas imágenes favorables al desarrollo. Segundo, fomentar la formación o la consolidación de una conciencia de nación. Y tercero, promover la voluntad de planificar y de operar en un vasto escenario. Eso vino después de Rogers, pero tuvo mucha trascendencia también. Finalmente, es decir, no finalmente, pero en la cúspide de eso, surgió con gran prestigio y fuerza el que vendría a ser el supremo sacerdote de esta especialidad, Wilbur Schramm, cuyo libro de 1964 es todavía en cualquier país la Biblia de la comunicación para el desarrollo. Bueno, Schramm hizo montones de proporciones, sobre todo los medios masivos de comunicación, y les atribuyó una enorme importancia, una capacidad casi decisiva de generar conductas innovadoras y hacer desarrollo. Pero él decía que los medios funcionaban en parte como vigía de la sociedad, de alertamiento a la comunidad, como formuladora de políticas y como maestra. Esa era la comunicación, lo que la comunicación hacía. Y enumeró un gran número de papeles, por lo menos 10 o 12 papeles que él veía principalmente a los medios masivos. Y eso atendiendo lo que él llamó necesidades básicas de la gente en el proceso de desarrollo. ¿Cuáles eran? Primero, estar informada de los planes, tareas, problemas y logros de ese desarrollo. Segundo, ser participante del proceso de toma de decisiones, un modelo donde ya, digamos, hubiera como elementos claves el acceso, la participación de la gente, el uso libre de los recursos y donde hubiera bidireccionalidad ante todo para un diálogo que no es simplemente para control del emisor, de que se cumple el poder y para que no hubiera como única inquietud, y eso discutía con Alejandro el otro día, pues como única necesidad de la comunicación que fuera solamente persuadir, y mucho menos manipular, ¿no? Sino que el ser humano se comunica con muchas otras razones y la persuasión no debiera ser manipulatoria. Estoy esquematizando mucho, ha habido contribuciones muy valiosas a eso, entre otras, bueno, el que comenzó, en realidad, ustedes todos han oído de Paulo Freire en Brasil. A la cola de los años 60, Paulo Freire revolucionó el pensamiento en materia de educación, ¿no? Y ese pensamiento fue aplicado poco después al campo de la comunicación. El primer intento de aplicación lo hizo en Bolivia un sacerdote norteamericano que se llama Frank Gerace. Gerace, en el año 73, publicó en Perú un librito que se llama Comunicación Horizontal. La primera intento. Pero después vinieron Díaz Bordenave, vino Roncayolo del Perú, Bosco Pinto de Brasil, Díaz Bordenave de Paraguay, muchos otros a completar y avanzar las propuestas teóricas sobre eso. Entre otros, un español muy nuestro, muy latinoamericano, que se llama Francisco Gutiérrez, que ahora vive en Argentina, pero vivió mucho tiempo en Costa Rica, que publicó un libro que se llama El lenguaje total, también con bases para la comunicación democrática. El lenguaje total. ¿Cómo podríamos sintetizar esos esfuerzos? En una visión así de la comunicación. La comunicación es el proceso de interacción social democrática que se basa sobre el intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, de diálogo y de participación. Todos tienen derecho a comunicarse a fin de satisfacer sus necesidades de comunicación y a disfrutar de los recursos de comunicación. Perdonen que mencione otro campo de batalla que fue muy importante, porque fue muy importante en América Latina, la práctica, la teoría, pero también en un terreno de las políticas. En 1974, la UNESCO organizó la primera reunión de expertos en políticas nacionales de comunicación. Se realizó en Bogotá para preparar una reunión de nivel ministerial, de nivel gubernamental, que se realizó en Costa Rica 2 años después. ¿Qué se entiende por tal? La definición es esta: una política nacional de comunicación es un conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales de comunicación, armonizadas en un cuerpo coherente de principios y normas dirigidos a guiar la conducta de las instituciones y normas en el manejo del proceso general de comunicación en un país. O sea, una política, toda política es un sistema normativo. Hay políticas parciales, andan sueltas y a capricho. La idea era juntarlas y por consenso de todos, propietarios, funcionarios, empleados, formular una política nacional, acordar una política nacional de comunicación. Para eso se hizo la reunión de expertos en Costa Rica,
y la reunión de ministros acogió plenamente las recomendaciones de la reunión de expertos y pronunció una declaración que equivale a un credo de la comunicación democrática, y aprobó 30 recomendaciones. Pero de la declaración a la realidad, tristemente, la distancia suele ser muy grande, no sé si en España, pero en América Latina, dice que con la boca pasa todo, pero a la hora de la verdad no pasa mucho. Tristemente, la resistencia del sistema internacional de propietarios de medios de comunicación a las políticas de comunicación fue tan dura, que la UNESCO, la propiciadora de esto, se tuvo que replegar. Inclusive prácticamente provocó la desventura del director general de entonces, que era africano, a matar en Bow. ¿No? Fue muy difícil. Como si fuera poco, esa década de los 70, que fue muy candente, una década de fuego encubierta, los países no alineados, el movimiento de los países no alineados, propiciaron entonces, en esa misma época, dos movimientos. El primer movimiento era, la primera propuesta era para un nuevo orden internacional de la economía. O sea, cambiar aquellos términos de intercambio injusto que causan el subdesarrollo. Fue una lucha de varios años en la que no llegó hasta la Asamblea de Naciones Unidas, a todos los foros internacionales, pero tampoco se logró cuajar en un entendimiento que cambiara esta relación indebida y defectuosa y inconveniente de economía. Sin embargo, muy poco después se lanzaron y también propusieron un nuevo orden internacional de la información. Ahí hubo contribuciones latinoamericanas, los originarios de la preocupación eran algunos asiáticos, otros africanos, pero hubo también considerable pensamiento latinoamericano, sobre todo en materia de manejo de información por noticias y agencias noticiosas, que parecía tener un énfasis entonces. Todo ese enorme sacudón de los años 70, que fue una década candente, se fue apagando hacia el término de la década, y el año 80 en Belgrado, la UNESCO en la Conferencia General publicó el informe de una comisión conciliatoria que presidió un señor que apellidaba McBride. El informe de la comisión McBride es un libro muy importante para cualquiera que tenga interés en comunicación para el desarrollo y comunicación con justicia social. Perdón si tomo un minuto más para explicarles lo que pasó en la década del 80, que en América Latina se llama la década perdida. Ya en los 70 había fracasado el modelo clásico de desarrollo. En los 80 iba a comenzar el neoliberalismo y la globalización. Y el comienzo fue absolutamente fatal para América Latina, para los países en desarrollo en general, pero para América Latina, fíjense solamente estos datos. Entre el 81 y el 83, ¿no?, vino peor que la Gran Depresión de los años 30, un golpe devastador a las economías de América Latina. ¿Por qué? ¿Cómo es que fue herida la región? Gravemente. En 1982 la tasa de crecimiento del Producto Interno de la región, que había sido de 5.5 para el periodo del 50 al 80, en el 82 se desplomó al nivel de 0.9%. O sea, al suelo, al sótano, de golpe, en el 82. Y la deuda externa, en cambio, que ya era en el año 75 de 67 billones de dólares, o sea, 67.000 millones, ¿sí?, creció hasta 300 billones, y en 1989 iría a llegar inclusive a la colosal cifra de América Latina de 416 mil millones, era la deuda externa de la región. Ahora, para servir el pago de esa deuda, ¿qué hacían los países latinoamericanos? Tenían que comprometer unos porcentajes enormes de sus ingresos por exportaciones. Por ejemplo, México, país potente, grande en la región, tuvo que comprometer hasta el 85% del producto de exportación para poder pagar la deuda. Entonces, eso hizo caer a los gobiernos en un déficit tremendo de graves consecuencias, incluyendo inquietud social e inestabilidad política, no te ven. Entre el 81 y el 82 el Producto Interno Bruto por habitante había disminuido por 9% en términos reales. La participación de la región en el mercado internacional descendería en el curso de la década del 7% al 4%. Y el volumen de la inversión extranjera cayó de 12.3% a 5.8% al terminar la década. Además hubo descenso en los préstamos y en la asistencia externa y aplicación de barreras proteccionistas, así como fuga de capitales. Para que tengan una idea de esto último, nomás un dato de fuga de capitales. Entre el año 1975 y 1996, la transferencia de dinero latinoamericano al exterior aumentó en 873%.
O sea, ¿cómo hacer desarrollo así si esa plata que los ricos acaparan en la región va al exterior? O sea, nosotros subvencionando a los países desarrollados con capitales. Entonces, eso no podía ser desarrollo, ¿verdad? Sin embargo, ahí comenzó un modelo modificado de desarrollo en esa década espantosa de los 80, que es el neoliberalismo y la globalización. Saltemos para no amargarles demasiado, pero 20 años después podemos preguntar qué pasó con el modelo neoliberal de desarrollo, que era muy parecido al modelo clásico con la variante de que el mercado debía primar sobre el Estado y había que achicar el Estado, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, el dato más escueto que puedes dar, según un informe muy reciente, o sea, de hace 3 semanas, digamos, de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina, a fines del presente año, la pobreza en la región alcanzará al 44% de la población, o sea, 190 millones de personas, y la indigencia llegará al 20%. ¿Ya? O sea, el modelo neoliberal de desarrollo también ha fracasado estentóreamente y gravemente. ¿Por qué? Porque el pueblo es el que paga la factura. No hay empleo, hay inflación, los países están sufriendo terriblemente, no solamente que hay desempleo, también hay desnutrición. ¿Por qué? Se recortan los gastos sociales, educación, salud, todo lo que le sirve al pueblo, por ahí va la cuchilla del presupuesto primero. Entonces, no hay. Es decir, el desarrollo proclamado por esos modelos no se ha realizado, bueno, se ha realizado en el sentido físico-material, pero ¿para quién? Para beneficio de las oligarquías que manejan la vida de la región, ¿no? Y en desmedro de la población que cada día está más desesperada con la miseria, y que a diferencia de otras épocas donde había insurgencia política liberadora, en esta época hay un cierto apaciguamiento que no permite ver en el horizonte cómo es que la gente va a salir de eso sin violencia. Con violencia estamos viendo ejemplos de que pueden buscarse salidas, ¿no? Bien, yo creo que solamente quisiera saltar al momento actual, donde se ven unas pequeñas luces de esperanza en materia de comunicación para el desarrollo. Quisiera mencionar para comenzar, estoy hablando de la década del 90 y la cabeza de la presente década. Pero en la década del 90 hubo una declaración, en la declaración de Lima, de un conjunto de comunicadores de América Latina reunido por el IPAL, que dice: hoy más que ayer, con énfasis sobre las prácticas antes que sobre la retórica, hay que procurar una nueva comunicación sin mitificar fórmulas y slogans ni desconocer los cambios, pero sin renunciar al ideal supremo de una comunicación libre de intereses económicos y políticos y a la vez participatoria, sujeta a criterios superiores de solidaridad y justicia. Hoy estoy aquí, mañana me voy. Muy alto, más bajito. La menor, por favor, que la mayor es casada. Hoy estoy aquí, mañana me voy. Pasado mañana, donde yo estaré. Hoy estoy aquí, mañana me voy. Pasado mañana, donde yo estaré. Cartitas recibirás, retratos encontrarás, pero a mi persona nunca la hallarás. Pero a mi persona nunca la hallarás.